tardes y bienvenido. Yo quería, en primer lugar, dar las gracias a la hermana Guadalupe por varias cosas. La primera, por estar donde está, en Siria. Y la segunda, por estar donde está ahora, en la parroquia de la Visitación. Le agradecemos mucho. No os va a durar mucho tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar ese testimonio de lo que está viviendo la hermana Guadalupe, de lo que está viendo. Y nos va a ayudar mucho a darnos cuenta de cuánto sufren muchas personas y que tenemos que tener el corazón sensible ante todas esas necesidades. Estamos en el año de la misericordia y hemos de acogernos a la misericordia de Dios, pero también hemos de tener esa misericordia con los demás. Yo quería que comenzáramos con esta oración que tenéis por ahí. ¿Hay alguien que no tenga? Es esta oración por los cristianos perseguidos. En muchas partes del mundo hay mucha gente que nos está pasando muy mal, muchos hermanos nuestros que por ser cristianos están perseguidos. De ayuda a la Iglesia necesitada. Y luego después tendremos el testimonio de la hermana Guadalupe. Nos ponemos en pie los que podamos y rezamos esta oración. Todos juntos. Dios nuestro, que tus deseos Buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias, don Manuel, por ceder a ayuda de la Iglesia a necesitar esta oportunidad de escuchar este impresionante, ya lo verán, testimonio de la hermana Guadalupe del seno de la apertura de la presentación de la campaña de Navidad de AIN. Y como les he dicho, Manuel, pues se tienen que conformar conmigo. Soy Carlos Tortosa, ya me conocen muchos. Coopero desde hace unos cuantos años con ayuda a la Iglesia necesitada y bueno, aprovechando que soy feligrés de esta parroquia desde la época del barracón, desde el principio, pues me ofrecía a hacer esa sustitución y estar con ustedes esta noche. Verán que el tema de la campaña, que es lo que voy a presentar, la campaña de Iglesia necesitada para la Navidad, es una iglesia de campaña con los refugiados en origen. Una iglesia de campaña porque en este momento tremendo de miles, millones, verán ahora, de refugiados en el mundo, es necesario que la iglesia se meta en sus tiendas de campaña, en las campañas, esté en los campos de refugiados, esté como... Recuerda un poquito a las Sagradas Escrituras, pues la tienda donde se aparecía esto, Yahvé, y que es ahora donde alrededor de la cual pues en muchísimos sitios se reúnen los cristianos para recibir pues el auxilio y la alegría del Evangelio. Y es con los refugiados en origen, dice el lema de nuestra campaña, y es porque lo van a ver ahora que a pesar de que lo que nos llega aquí a nosotros a Europa es la terrible tragedia de los que están viniendo hacia Europa, la tragedia está allí, lo verán claramente. Por eso dice que tenemos que estar con los refugiados, desde luego habiéndole los corazones aquí en Europa, pero hay que estar también con ellos y sobre todo con ellos allí en origen. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede, que fue fundada en el año 1947 por este religioso que está ahí, que es el padre Opellenfeld,
y fue creada precisamente al terminar la Segunda Guerra Mundial para acoger a los refugiados, a los vencidos refugiados que iban a donde podían sobrevivir, salían de Alemania y eran acogidos, por ejemplo, en Holanda, de donde era el padre Berenfield. El padre Berenfield inició esta fundación, lo que llegó a ser luego una fundación, precisamente para acoger a esos refugiados y darles no solamente el alimento que les faltaba, pidiéndose a las cartillas de las cartillas de racionamiento de los vencedores, sino además aportarles esa necesidad espiritual que tenían. O sea que ayuda de Iglesia Necesitada, su origen, y desde entonces ha sido parte de su vida, estar con los refugiados. Fue como empezó y como continúa. Ahora hace muchas otras cosas, como les indicaré más adelante. ¿Cómo lo hace? Pues a través de estas tres cosas, la oración, información y caridad, que lo veremos al final de todo. Quizá yo la Iglesia Necesitada sea menos conocida que otras grandes fundaciones o ONGs. Yo creo que es por su carisma pastoral. Es porque la función principal de la Iglesia Necesitada es pastoral, es ayudar a los pastores de la Iglesia a extender el Evangelio, a mantenerlo donde lo hay, a extender el Evangelio por el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, ese apoyo a los pastores a extender el Evangelio, lo hacemos a través de proyectos. Cada año hacemos, este año ha sido bastante más, 5.800, unos 5.000 proyectos en 140 países, todos en países del tercer mundo, segundo mundo, evidentemente, no en Europa. En Europa sí también, por ejemplo en Ucrania. No se manda dinero a ningún lado, se solucionan proyectos, una necesidad en un país a través de su diócesis, de su obispo, de Alemania, que es la central, y se da solución a ese problema, a ese proyecto. Por ejemplo, un colegio para niños, para que puedan estudiar en Irak sin tener que marcharse por culpa de la guerra. Pues esto es lo que hacemos. Brevemente, sostenemos a sacerdotes y religiosas. Piensen ustedes, ya lo verán luego en los campos de refugiados, que allí no hay cestillo. Vamos, no es que no haya para echar dentro, es que no hay ni cestillo. Son gente en el mundo entero, muchísimos sacerdotes diocesanos en China, en el mundo entero, que no podrían subsistir sin una ayuda externa. Lo mismo para las religiosas. Sostenemos a uno de cada 10 seminaristas del mundo recibe ayuda de AIN. Construimos iglesias, rehabilitamos iglesias en sitios donde las han quemado, las han destruido por atentados, o simplemente donde no pueden construirlas por sí mismos. Medios de transporte. Este año han sido 800 los que hemos entregado, digo, AIN Internacional, que estamos en 20 países, las centrales están en Alemania. Medios de transporte, bicicletas, coches, motos, pero también barcos, lanchas, barcos capilla, para llegar a los sitios más inaccesibles. Entonces apoyamos también, como pone aquí abajo, medios de comunicación, no solamente estos que están transmitiendo desde coches promocionados con todo su equipo por AIN, sino apoyo a medios de comunicación de ese país que defiendan la evangelización. También proporcionamos material catequético. Esta niña, que está ahí en la fotografía, tiene en las manos un librito que le llamamos la Biblia del Niño. Se han hecho 51 millones de ejemplares. Hemos repartido 51 millones de ejemplares, actualmente a cada uno en su idioma propio, en su lengua propia, 170 y tantos idiomas tenemos traducidos. Y dense cuenta que esta niña posiblemente es el único libro que haya visto en su vida. Está aprendiendo a leer la Biblia del Niño. Fíjense ustedes la cifra de arriba. Hay casi 60 millones de refugiados. 60 millones. Nunca en la historia ha habido tantos refugiados como hay actualmente ahora mismo. De ellos, pues verán que son más de 38 millones de desplazados, digamos, que siguen en su zona. Nos han venido a Europa, nos han ido a otros sitios. Casi 20 millones son los que sí se han tenido que ir fuera. Y el resto son solicitantes de asilo. Dice, no diga 500.000 los refugiados que llegan a Europa. Fíjense, parecen muchísimos, lo vemos en la televisión. 500.000 de 60 millones. Es uno de cada 100, mucho menos de uno de cada 100. Los otros están en su sitio, están en origen. Es por lo que yo les decía que la campaña es para los refugiados en origen.
1 de cada 100 son los que vienen. Los demás, los van a ver ahora, están allí. ¿De dónde vienen? Pues se mueven, estamos ahora pensando en Siria, en Irak, son en Nigeria, en Mali, en Sudán del Sur, en la República Centroafricana, hasta en China, en Afganistán, por todo el mundo. Es una masa que se está moviendo y que no puede vivir en su propio hogar, en su propio lugar. Es la violencia la causa de la huida. Fíjense, es impresionante. Esto es en Siria. Es impactante, es una masa moviéndose que posiblemente no sabe ni dónde va. En Siria tiene el triste récord de ser el país con más desplazados y refugiados del mundo actualmente. Tiene 20 millones y pico, no llega a 21 millones de habitantes. Tiene 8 millones de desplazados. 8 millones de desplazados. Y 3,8, casi 4 millones de refugiados. O sea, mucho más de la mitad de la población ha tenido que marcharse. O a un sitio más seguro de su país o fuera de su país. Los refugiados preferentemente están yendo a Turquía, Líbano y Jordania. Líbano es digno de mención también. Líbano es el país del mundo que más porcentaje de refugiados tiene. 1 de cada 3 habitantes del Líbano, 1 de cada 3 es refugiado. 1 de cada 3 habitantes del Líbano. Esto es un campo de refugiados brutal. No son fotos trucadas. No son como las películas que ahora salen masas enormes, trucadas de las películas de Spielberg. No, es así real. Es así de impactante. Se podrá imaginar la ayuda que hace falta allí. Naturalmente no todos los campos son como este de Jordania. Pero por eso les decía que es allí donde está el problema. Evidentemente en Europa hay que abrir los brazos, desde luego, pero el problema enorme que hay que resolver está allí. Fíjense esto, la mayoría de los que aquí viven o malviven, digamos, pues son musulmanes. Dentro hay un porcentaje muy bajito, a pesar de ser Oriente Medio la cuna del cristianismo, es donde empezó. Ya Abraham en el siglo XX a.C. nació en Ur, en Irak. Pues son una mínima cantidad son cristianos. ¿Dejarán de tener necesidad esos cristianos? No solo por vivir en este campo, sino además por estar viviendo entre una masa del 95% que son musulmanes. Esa es la aportación que hacen cientos de sacerdotes, de religiosas, de laicos que están ayudándonos y apoyándolos. Hacen falta capillas, iglesias como la que veíamos antes de campaña. Por eso decía una iglesia de campaña y por eso decíamos en origen, porque aquí es donde se necesita toda esa cantidad de ropa, de alimentos, de todo de lo que hace falta. Eso es lo que dice el Papa. Es necesario evitar en su origen. Son gente que no se quiere marchar. Y los cristianos especialmente tienen la especial dificultad que son un 5%, digamos, entre un 95% de musulmanes, digamos en Siria e Irak, que si se marchan es muy difícil que vuelvan, no les van a dejar sitio. Hay que conseguir ayudarles allí, que se queden allí, darles esperanza, darles la esperanza que ellos necesitan. Tienen una fe tremenda. Su fe precisamente es la esperanza de la nuestra, de que va a sobrevivir la fe católica a pesar de todo. Pero nosotros somos la esperanza de ellos también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros concretamente? Estas estadísticas son de este año, son más de 11 millones de euros, ayuda a la Iglesia necesitada, ha destinado a los refugiados este año. Más de 11 millones, aquí no se ve, pero viene 11.600, casi 12 millones. Casi 2.000 millones de pesetas es lo que ayuda a la Iglesia necesitada ha invertido este año en refugiados. Y con esto termino. ¿Qué podemos hacer todos? Pues estas 3 cosas. Rezar se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, a toda hora se puede rezar.
mantenerse informado, de informar a otros, mantenerse informado. Ahí tienen el boletín, tenemos nuestra página web de ayuda necesitada, que es impresionante. Y el boletín, aquí tengo un montón de boletines para cuando salgan, que se lo lleven, que mantengan la llama a través del boletín. Y por último, pues colaborar. Todo eso no se hace gratis, se hace gracias a las aportaciones de tantísimos y tantísimos benefactores que tenemos. Bueno, yo lo que les pediría es que piensen que si tienen intención de hacer un donativo, lo que está pidiendo la ayuda necesitada es que se fidelicen, que no hagan un donativo puntual. Si van a dar 100 euros, que lo dividan en 12 meses y se hagan una suscripción de una cantidad proporcional, pues 10 euros al mes, pero que se comprometan, que no sea que salgan de aquí y han pasado un momento en el que corazón lo han tenido movido, pero luego se olviden. No, tienen que comprometerse. Y bueno, con esto le voy a ceder ya la voz a la hermana Guadalupe. Ella, la hermana Guadalupe, es argentina, ha estado 18 años en Oriente Medio y desde 2011, que fue cuando empezó la guerra en Siria, pues vive en Alepo, en Siria. Alepo es una de las ciudades más grandes y más castigadas de Siria. Para ustedes, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Padre, por recibirnos. Gracias también a la Fundación, bueno, a Carlos, que viene representando la Fundación, por haberme traído y permitirme dar este testimonio. Yo me llamo María de Guadalupe Rodrigo, de apellido, española de origen, mi abuelo de Tudela. De hecho, mi nombre de bautismo, porque de nombre de monja tomé María de Guadalupe, pero de bautismo me llamo Jimena. Jimena, por la esposa del Cid. Mi padre me lo puso por la esposa del Cid. ¿No? Ojito. Bueno, soy argentina, nací en Argentina, en San Luis, en la provincia de Argentina. Allí estudié, hice toda mi primaria, secundaria en una escuela estatal, ¿no? Una escuela pública. Después comencé la universidad y empecé a estudiar economía, números. No tenía mucho que ver con mi actual profesión, ¿no? Pero bueno, era lo que me gustaba en ese momento, los números, ¿no? Me iba muy bien. Pero bueno, ya primer año de estudio en la universidad ya me di cuenta que, bueno, que no iba por ahí mi camino, ¿no? Hice ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, un retiro, y ahí me di cuenta, descubrí que Dios me estaba llamando a la vida religiosa, a la vida consagrada. No, mejor apaguen esa, perdón, Padre, para que se vean mejor las fotos. A la vida consagrada, a la vida misionera, ¿no? Entonces ingresé, Carlos, vamos pasando, ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación argentina, fundada en Argentina y muy joven, fundada en el año 1984, el padre Carlos Vuela, que es el que se ve al centro, fundó la rama masculina, y en el año 88 la rama femenina de las religiosas. Una congregación misionera que ya tiene fundaciones, comunidades en los 5 continentes. De manera que uno, bueno, preparándose con los estudios, yo ingresé cuando tenía 18 años todavía, y bueno, estudié filosofía, teología, bueno, toda nuestra preparación para la misión, y con 23 años me propusieron mis superiores ir a la Fundación de Medio Oriente. La primera misión a la que me destinaron fue Belén, en Tierra Santa. Me acuerdo que cuando me preguntaron si estaba dispuesta a ir a Belén, yo digo, bueno, hacemos el sacrificio de ir a Belén. ¿Qué va a hacer si Dios lo pide? Así que allí fui, ¿no? Imagínense, Belén, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que fue un lindo consuelo que Dios nos dio por todo lo que se venía después, que si me lo hubiera dicho, no sé si hubiera ido. Bueno, ahí estuvimos en Belén 2 años estudiando el árabe clásico, ¿no? Para leer y escribir. Después pasé a Egipto. Estuve 12 años en Egipto, es decir, llevo 18 años, casi 19, como misionera allá, en Medio Oriente, pero en distintos lugares. Entonces Belén primero, después pasé a Egipto, en Egipto 12 años, 12 intensísimos años de misión, ¿no? Hermosísimos años, pero bueno, que también fueron agotadores,
para mí, muchos viajes, ¿no? Tuve que viajar mucho, tuve cargos de provincial, tuve que viajar mucho por nuestras comunidades de Jordania, de Israel, de Siria, de Irak, de Túnez, en mismo Egipto. Y bueno, finalizados estos 12 años, que termino también con mi cargo, es que ya necesitaba un descanso, ¿no? Y entonces yo pido un lugar tranquilo donde ir a descansar. Y yo conociendo todos estos países, porque había vivido épocas, bueno, en estos países, es que yo elijo Siria, Alepo. Malísima para elegir lugar. Malísima. Elegí Alepo, ¿no? Para ir a descansar un par de años a la comunidad nuestra allí. Era el lugar ideal de descanso. Pero lo cuento a propósito, ¿no? Lo cuento para que se den una idea de lo que era Siria, de lo que era Alepo, antes de la guerra, ¿no? Llegó y bueno, fue comienzos del 2011, duró pocos meses el descanso y se desató la guerra, ¿no? Cuando se desató la guerra, nuestros superiores nos ofrecieron cambio de destino, es decir, si queríamos o no seguir ahí, nadie está obligado, ¿no? Pero si queríamos quedarnos, teníamos que, bueno, exponer nuestras razones, ¿no? Reales, ¿no? Y el apoyo de nuestra familia. Pero nosotros queríamos quedarnos, cada uno lo pensó, lo rezó, queríamos quedarnos, tanto las hermanas como los sacerdotes de nuestra congregación, bueno, de tantas otras, hay muchas otras comunidades, ¿no? En Alepo. Entonces llamé a mi familia por internet, recuerdo que, bueno, les dije, ustedes saben cómo está la situación acá, ya llevábamos varios meses de guerra y en plena ciudad, pero me quiero quedar, quiero saber qué opinan ustedes. Y mi padre me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Te tenés que quedar. Así significa dar la vida, te tenés que quedar. Además no pretendo competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te podría cuidar acá. Bueno, feliz, imagínense, feliz de la vida me quedé. Que no me lo acerque tanto. Aquí, bueno. Pasamos. Bueno, Siria, como les digo, un país que era muy próspero, un país económicamente muy desarrollado, un país que no tenía deuda externa, muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Vean también la ubicación que tiene, ¿no? Rodeado de países como Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano, mar Mediterráneo, es decir, paso seguro para el comercio entre lo que es África, Europa y Asia. Eso da a entender un poquito la importancia de este país en Medio Oriente, el porqué de estas guerras, ¿no? Que son más planeadas y provocadas que realmente guerras que surgen en el propio lugar. Siria entonces vivía una prosperidad realmente increíble, no solamente una prosperidad económica, sino también ese bienestar social que había en Siria. Porque al tener gobierno laico, Bashar al-Assad es el presidente, no impuso la ley islámica como ley civil, es decir, el Corán como ley civil, de manera que había cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, entre ellas el cristianismo. Y por eso se daba esa buena convivencia entre cristianos y musulmanes, cosa rara, cosa que realmente no se ve en el resto de los países. Esa fue una de las razones por las que yo consideraba Siria, Alepo especialmente, un lugar tan pacífico. Porque los cristianos somos minoría en todos estos países en Medio Oriente, con mayor o menor hostilidad hacia el cristianismo, es decir, persecución se sufre siempre, más o menos, y en Siria eso no se respiraba, ¿no? Esa calma social que no había visto en otra parte, ¿no? Entonces, bueno, un país que lo último que se esperaba era una guerra, lo último. De hecho, habían comenzado los disturbios, ustedes saben, la mal llamada primavera árabe, ¿no? Que comienza en Túnez, después Libia, Egipto, ¿no? Se nos venía encima, efecto dominó, y no lo veíamos. No lo veíamos porque no lo esperábamos, porque nos parecía imposible, ¿no? Pero comenzaron las primeras manifestaciones en el país, que fueron al sur, muy al sur, en un pueblito que se llama Deraa. Allí comenzaron las manifestaciones que, según la prensa, eran sirios, el pueblo sirio, adhiriendo finalmente a la primavera árabe, saliendo a la calle para pedir democracia pacíficamente. Cuando en realidad, nosotros que vivimos en Alepo, que ya está allá al norte, Halat, en Alepo, segunda ciudad del país,
tenemos allí en el obispado, que es donde vivimos, en la catedral, tenemos una pensión para chicas universitarias, jóvenes universitarias. Algunas de ellas provenientes de este pueblo, de Derá. Mientras la prensa hablaba de manifestaciones pacíficas de los sirios pidiendo democracia, en realidad los familiares de nuestras estudiantes llamaban alarmadísimos a sus hijas contándoles que había en el pueblo gente de afuera, que había fundamentalistas de otros países. Es decir, es muy fácil reconocerlos por el dialecto, ¿no? Nosotros inmediatamente uno reconoce de qué lugar vienen por el dialecto que hablan, ¿no? Y decían, hay gente extranjera en el pueblo, no son de aquí, están provocando disturbios, ya han descuartizado varios cristianos. Las manifestaciones pacíficas, según la prensa. Entonces, un poco para entender cómo todo este tema se manejó más de afuera que de adentro, se provocó más afuera que adentro. No era Siria una sociedad en la que uno dijera, esta gente no da más. Esta gente no da más por la opresión, no da más por la injusticia, por la pobreza, por la miseria, y esto va a terminar en una revolución. No, no lo era. Era gente que estaba muy bien, que llevaba decenas de años bajo la dictadura, pero vivía muy bien. Y eso también porque nuestro problema como occidentales a veces es juzgar al Oriente, al Medio Oriente, a los árabes, con nuestros criterios y nuestra mentalidad occidental. Y entonces decir, viven bajo la dictadura, pobre gente. Pobre gente. No, hay que llevarles la democracia, hay que exportar la democracia e imponerles la democracia. Van a estar mejor, se los aseguramos. Cuando ellos bajo la dictadura, en Alepo, por ejemplo, vivían mucho mejor que muchos de nosotros bajo la democracia. Al menos hablo por mi país, ¿no? Y bueno, vivían muy bien, ¿eh? No es que le estaban añorando, envidiando las pseudo-democracias occidentales. Para nada, ¿no? Ciertamente había grupos, sobre todo desertores del Ejército Nacional, opositores al régimen. Ciertamente los había. Pero minoritarios, grupos minoritarios. Justamente esta guerra se comienza afuera, no en la calle, sino sobre un escritorio. Se planea con todos los detalles y se aprovechan esos focos minoritarios que había de opositores al régimen para levantarlos contra el gobierno, haciendo creer a Occidente que el pueblo sirio, el pueblo masivamente sale a la calle pidiendo democracia. Cuando la gente nota esto y nota el manejo que se está haciendo del problema, de la situación y del conflicto, la gente sale a la calle, ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, y en Alepo, segunda ciudad. Salen las manifestaciones de miles de personas con pancartas, carteles, banderas, cantando para apoyar a su presidente. ¿Porque Bashar el-Assad es San Luis, rey de Francia? No. No lo es, se los aseguro. Pero preferían seguir como estaban. Preferían seguir como estaban, porque además sabían la que se venía. Y entonces es como, bueno, entre dos males, elegir el menor. Intentaron manifestarse y expresar su opinión. Los cantos al presidente los veíamos por la ventana del obispado, los veíamos pasar por la calle, ¿no? Calle principal de la ciudad donde vivimos. Esas mismas imágenes que veíamos por la ventana, las veíamos en prensa internacional, en los medios, ¿no? Cadenas internacionales muy importantes. Las mismas imágenes comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale a la calle pacíficamente para pedirle a su presidente que se vaya. Exactamente lo contrario de lo que estaban intentando representar. Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo, más allá de lo que significa obviamente la guerra y la persecución religiosa, es el abandono de Occidente. Es como se ha tergiversado su voz, cómo han sido olvidados y han puesto en su boca cosas que ellos realmente no dicen. Cuando empiezan a sumarse y a multiplicarse los disturbios, ¿no? Alimentados, como digo, desde afuera, porque empezaron a ingresar grupos armados, tanto por el sur como por el norte, de una manera impresionante, grupos terroristas desde el comienzo, empiezan a tomar pueblos y ciudades avanzando muy rápidamente, aun cuando el Ejército Nacional reprimió fuertemente, pero no pudo. No pudo, ellos fueron avanzando, tomando pueblos y ciudades y arrasando a su paso con los cristianos. Estos grupos terroristas, digo grupos y bueno, todo, porque ahora no tenemos tiempo de diferenciar, bueno, que está el Estado Islámico, hay tantos otros, tantísimos otros, ¿no? Que ni siquiera están de acuerdo entre ellos. Pero que sí tienen un objetivo común, que es acabar con los infieles.
que son los cristianos, somos nosotros. Nosotros, los cristianos, y todo lo que se le parezca, ¿no? Por eso hay otros grupos perseguidos también, incluso los mismos musulmanes, sirios. De alguna manera la pasan muy mal, porque para ellos, estos musulmanes que han sido tan tolerantes, abiertos, ¿no? Y han convivido bien con los cristianos, son traidores. Entonces, estos grupos persiguen este objetivo más bien religioso, ¿no? Acabar con los infieles, pero también religioso político, instaurar el califato. El califato que abarque Siria e Irak, por ejemplo, pero continuar con el resto del mundo y hacer que todo el mundo sea una sola nación islámica. Ese es su objetivo, un objetivo muy claro. Pero claro, tenemos a estos grupos avanzando con esos objetivos próximos, pero detrás de ellos, quienes quizás son más culpables de todo esto, los que están financiando esta guerra, los que están alimentando a estos grupos rebeldes, porque las armas no salen de abajo de la tierra, alguien se las vende. El Papa Francisco dijo hace un par de años atrás, estas guerras son reales, guerras por reales problemas, o son una excusa para la venta ilegal de armas. El negocio más grande, por sobre el narcotráfico, la venta de armas. Para que haya negocio tiene que haber guerra. Hay que provocarlas y asegurar y garantizar guerras y más guerras para poder vender. De manera que, lamentablemente, tenemos a los poderosos de este mundo, no solamente estoy hablando de Occidente, sino también países muy fuertes en Medio Oriente, como Turquía y Arabia Saudita, pero países occidentales que se llenan la boca hablando de derechos humanos y de antiterrorismo, y por este costado, vendiendo armas y comprándoles petróleo. El Estado Islámico se ha hecho con los pozos petroleros de Siria y vende el petróleo más barato a Europa, y Europa lo compra. Siempre es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente tenemos en quienes están detrás de estos grupos gente con otros intereses, que son intereses económicos en definitiva. Y ojo, van más allá de países o presidentes, son grupos económicos muy fuertes y poderosos, que tienen como objetivo una cuestión económica sobre la zona y que lo último que piensan es que los sirios vivan en democracia. Es lo último que les interesa, o que viven mejor. Lo que pasa es que necesitan que el mundo occidental, sobre todo, apruebe su operativo. Necesitan ser aprobados por la opinión pública. Entonces es muy fácil venderle esto a Occidente cuando se habla de que los árabes, pobres, llevan decenas de años bajo la dictadura, la opresión de un presidente que los está masacrando, ¿no? Es muy fácil. Y de hecho, Occidente creyó eso, ¿no? Yo todavía me encuentro gente que me dice eso, ¿no? Y por eso, aun cuando yo soy religiosa y misionera, ¿no? Yo no soy una experta en conflicto, Oriente Medio, es decir, tampoco es mi objetivo, ¿no? Hablar de una cuestión geopolítica. Lo que pasa es que en conciencia, en honor a la verdad, tengo que decirlo y denunciarlo, en conciencia, solo por defender la verdad. Cuando los grupos rebeldes fueron avanzando, se fueron acercando a la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la segunda ciudad del país, pero es prácticamente la más importante, porque allí se concentra toda la actividad comercial, es el corazón financiero del país. Y por eso es prácticamente el último bastión en Siria. Si cae Alepo, Dios no permita, pero si cae Alepo en manos de los rebeldes, definitivamente cae el gobierno y se acabó la presencia cristiana en Siria, ¿no? Definitivamente se impone la ley islámica. Alepo, una ciudad muy grande, de 5 millones de habitantes, una ciudad conocida en general en Medio Oriente, famosa, ¿no? Por ser tan occidental, una ciudad de tanto bienestar económico, famosa por su vida social tan intensa, ¿no? Por sus fiestas, sus eventos, hasta sus excesos en la vida social, ¿no? Eso es lo que vivía esta ciudad, que estaba tan lejos de imaginarse lo que iba a pasar, lo que pasó de un día para el otro. Porque de un día para el otro llegaron los rebeldes a la periferia de la ciudad y muchos de sus barrios quedaron en este estado, de un día para el otro. ¿Qué hicieron los rebeldes? Rodearon la ciudad, allí ven toda esa franja rosada que rodea la ciudad de Alepo, ahí está el mapa de la ciudad de Alepo. Rodearon la ciudad y la sitiaron. La ciudad de Alepo, con sus 5 millones de habitantes dentro, estuvo más de un año sitiada completamente. Es decir, cerrada, bloqueada. Los rebeldes tomaron las rutas de acceso. Aun cuando el
Ejército Nacional intentaba impedirlo, no lograron retomar el control de las rutas hasta pasado un año. Es decir, que estuvimos encerrados en la ciudad más de un año. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo uno se siente encerrado en una ciudad de 5 millones de habitantes? A lo mejor uno nunca sale de ahí y vive toda la vida ahí y muere ahí sin salir. Pero pensemos lo que significa una ciudad tan grande sin insumos durante un año. Rutas completamente bloqueadas. No entró más un camión de nada. Se acabó el combustible, muy rápido, ¿no? Dejamos de ver autos por la calle, combustible para la calefacción central que todo el mundo tenía, ¿no? Gente que vivía muy bien. Se acabó el gas, las garrafas de gas, obvio. Y la gente que lo tenía todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para poder cocinarse algo para comer. Ellos tomaron usinas eléctricas. Tenemos electricidad desde entonces 1 hora o 2 horas al día, no más. Y cuando tenemos. El agua, ¿no? También en consecuencia de la falta de electricidad y de combustible para los generadores. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, llega por unas horas, hay que juntar agua todo lo que uno pueda para tirar una semana más. El tema de la luz y el agua es así hasta hoy. Pero el tema del bloqueo, durante ese año de bloqueo, imagínense lo que fueron los alimentos. Porque uno no lo piensa mucho tampoco, pero cuando uno vive en una ciudad tan grande y va a la verdulería o al supermercado y se compra una lechuga, ¿y de dónde salió la lechuga? O la carne que compró. Los alimentos perecederos vienen del campo. Cerrada la ciudad, se acabaron los alimentos perecederos. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos, más de un año, a arroz, enlatados y fideos, lo que quedaba en los mercados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Nunca, en todo ese año de bloqueo, apareció esto en las noticias. Nunca fue noticia que una ciudad de 5 millones de habitantes está sitiada y sin insumos durante un año. ¿Cómo puede ser que eso pase de largo a las noticias? ¿Cómo puede ser que eso no sea noticia? Si estamos en la era de las comunicaciones y mando un WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. ¿Cómo puede ser que semejante noticia no se sepa? Fíjense cómo todo, lamentablemente, está siendo manipulado y manejado. Sumado a esto, a esta carestía, el tema de los ataques permanentes, porque ¿qué pasaba? Los rebeldes en las afueras de la ciudad, en la periferia, tomaron varios de los barrios de la periferia. En la periferia, los enfrentamientos, los combates permanentes entre el Ejército Nacional, que intenta que no entren a la ciudad, que no la tomen, y ellos desde afuera, pero son grupos terroristas. Entonces es guerra sucia, ¿no? Ellos disparan hacia adentro, hacia la ciudad, permanentemente. Misiles, proyectiles, tiros, cañonazos. No hay un lugar en la ciudad de Alepo que sea tranquilo o que sea seguro. Y eso hasta hoy. Es decir, aun cuando pasado un año el ejército logró liberar rutas, retomar control de algunas rutas y se libró el bloqueo, al menos en parte, los enfrentamientos continúan hasta el día de hoy. Y por eso el ataque continuo a los civiles por parte de los rebeldes, sobre todo barrios cristianos. Son siempre el primer blanco, barrios cristianos e iglesias, pero en general contra toda la ciudad está siendo castigada, ¿no? Es así que en la misma ciudad de Alepo tenemos miles de personas desplazadas que van de un barrio a otro, buscando un lugar seguro, de un pariente, de un amigo, después bombardean aquí, van hacia otro lado, porque tampoco es fácil salir de la ciudad. Hay muchísima gente que se arriesgó a salir desde el comienzo. Y bueno, sí, sabíamos de gente que había logrado llegar a la frontera, y supimos de gente que nunca llegó. Por eso hay muchos que en la misma ciudad de Alepo deambulan de un lado al otro. Las escuelas de Alepo colmadas de refugiados, la ciudad universitaria, iglesias, mezquitas, en todos lados se aloja gente. Hay gente que intenta huir, como digo, y a veces a pie, días por el desierto hasta alcanzar algún pueblo tranquilo. Mucha gente muriendo por el camino en el desierto. Esto es prácticamente el centro de la ciudad. Es una pila de escombros ahora, ¿no? Era muy pintoresco, muy linda ciudad Alepo, ¿no? Hermosísima ciudad. Y miren ahí los niños caminando, pasando arriba de los escombros, así como una cosa normal, ¿no? Porque realmente
lamentablemente se nos hizo una cosa normal. Es lamentable decirlo así. Pero yo recuerdo que cuando esto empezó, las primeras 2-3 semanas estuvimos encerrados, había toque de queda, las explosiones eran permanentes, tiros, ¿no? El movimiento de las ondas expansivas en el edificio, se abrían ventanas, se rompían vidrios, día y noche, ¿no? Bombardeos muy intensos, ¿no? Era muy difícil dormir, aun cuando dormimos en los sótanos, en los subsuelos, ¿no? Desde entonces. Pero claro, todos encerrados, unas semanas, 2-3 semanas, pero las semanas se convirtieron en meses en la misma situación. Y los meses se convirtieron en años. Y llevamos esta situación desde hace más de 4 años. Uno no puede vivir 4 años encerrado en su casa, ni puede pasar 4 años sin dormir, que yo sepa. Entonces nos empezamos a acostumbrar a dormir en pleno bombardeo, a salir, la gente empezó a salir. Obvio, nadie sale a pasear ni a hacer un picnic, ¿no? Pero la gente sale a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Siempre muy atentos a los ruidos, a las explosiones. Uno más o menos ya por experiencia puede al menos calcular la distancia, ¿no? de los combates, de los ataques, ¿no? Uno ya distingue hasta las armas, ¿no? Para saber si tiene que correr, si tiene que detenerse, volverse. Pero es la vida de todos los días de esta gente, vida cotidiana. Miren esto, la mira de un francotirador. Ellos tienen apostados los rebeldes francotiradores en las partes más altas de la ciudad, las partes tomadas, ¿no? Obviamente, de la ciudad. Ellos tienen los barrios más altos. Y ahí están apostados los francotiradores. Nosotros ya sabemos cuáles son las calles que tienen alcance de francotiradores, sobre todo en barrios cristianos. Entonces, bueno, uno aun cuando normalmente camina muy rápido en la ciudad y muy atentos y todo en estos casos, en estas calles, uno sabe que tiene que correr mucho. Nos preparamos en una esquina, como si fuera allá a la izquierda, de a varios, 1, 2, 3, y a correr para cruzar la calle. Lo más rápido posible para no dar tiempo al francotirador a disparar. Y de a varios para ayudarnos, en el caso que a uno le den, el resto pueda arrastrarlo. Vida cotidiana. Miren esto, en barrio cristiano también, la caída de proyectiles. Los proyectiles que caen como la lluvia. De hecho, la gente habla de ellos con el mismo término en árabe, que usan para la lluvia. Los proyectiles caen con una frecuencia impresionante. Estas armas son propiamente armas caseras que ellos preparan y no muy grandes. El problema es que las preparan con todo tipo de elementos, bueno, que hagan daño, vidrios, clavos, latas. Entonces, cuando cae un proyectil de estos, no es tanto el daño de sí mismo que hace la explosión, digamos. La explosión se lleva una habitación, por ejemplo, no más. No es como el misil. El problema es la onda expansiva. Cuando esto explota, uno sabe que hay que correr. Nosotros incluso andando en la ciudad, cuando escuchamos este tipo de explosiones que ya distinguimos, ya sabemos que es proyectil, sabemos que hay que correr y protegerse detrás de algo sólido para que no lleguen las esquirlas, porque en la onda expansiva todo eso que va adentro se expande, se reparte por cientos de metros durante varios minutos, provocando más heridos y más muertos. Es tanta la frecuencia que imagínense que la asistencia sanitaria en Alepo está totalmente colapsada. O sea, los hospitales no dan abasto y los hospitales están siendo atacados también. Entonces, cuando sucede una de estas explosiones, ya no vemos ambulancias, hace tiempo que no las vemos. Vienen los camiones, ¿no? Y con esas bolsas enormes de nylon, grandes de basura, a juntar restos, sí, pero rápidamente, además por el tema de las pestes, ¿no? De las enfermedades. O sea, una cabeza, una mano, un pie y un nudo y al camión, rápidamente, eso va a la morgue. Y se limpia y se alisa a la calle. ¿Pasamos una más? ¿Una más? Creo que la anterior, a ver si la puse. Una antes. Ahí está, ahí se ve, por ejemplo, esta es la esquina de nuestra casa, del obispado, unas horas después de la caída de un misil. Es complicado, digamos, para mí es muy impresionante porque yo conocí el antes, ¿no? Verlo así quizás no se lleguen a dar cuenta, pero esto aquí era una gran arboleda, del otro lado negocios ambulantes, tiendas de refugiados. Lo que se ve detrás es la ciudad universitaria, los edificios. El misil cayó detrás del camión blanco, ya está tapado el cráter. Fíjense cómo la calle parece calle de tierra. Y no, es calle principal de acceso a la ciudad, pero ya están los escombros alisados, ¿no? Todos los restos van a la morgue. Y después cuando uno quiere encontrar a alguien, buscar víctimas, familiares, tiene que ir a la morgue y abrir bolsa por bolsa para encontrar algo de quien está buscando, como lo hemos tenido que hacer.
muchas veces. Y de hecho es impresionante las pilas de bolsas que dicen explosión del barrio cristiano tal a las 11 de la mañana, y al lado otra pila enorme del mismo barrio, la explosión de las 12, del mismo barrio. En el caso nuestro, cuando cayó este misil, fue espantoso, además fue misil, no fue proyectil, ¿no? Y cayó a la 1 del mediodía, hubo 400 muertos en esa sola explosión, cientos de heridos. ¿No? Recuerdo que en ese momento era casi la 1 y yo estaba a punto de salir a la terraza. En la terraza tenemos una pequeña habitación donde está el lavarropas. Salimos poco, pero bueno, cuando hay que poner la máquina. Y estaba por salir y uno de los sacerdotes del obispado me llama desde el piso de abajo. Hermana, ¿dónde andas? Le digo, padre, ya vengo. Veo el lavarropa y vuelvo. Me dice, no, venga hermana que le digo algo. Santa obediencia. Cerré la puerta y bajé. Y cayó el misil. Cayó el misil en ese momento. O sea, llegué hasta donde estaba el padre y cae el misil, que se me agarra en la terraza probablemente. No estoy aquí hoy contándolo, ¿no? El estruendo fue impresionante, como un terremoto, ¿no? Porque era misil. Se veían pasar en la onda expansiva restos de asfalto enormes, pedazos de autos, ¿no? Había restos humanos en todas las terrazas de los edificios a la redonda. ¿No? Los sacerdotes inmediatamente salieron a la calle para asistir a las víctimas, nosotros recibiendo los heridos, ¿no? Que entraban a la catedral, que se dañó mucho, al obispado, nuestra casa, también muy dañada. La gente ingresaba con heridos, se ató un caos. Nosotros intentando ubicar a nuestras estudiantes. Como les dije al principio, tenemos pensión para chicas universitarias. Era el horario de salida. De hecho, murieron muchos universitarios en esa explosión. Y nos faltaba una de las estudiantes. Faltaba una y faltaba una. Y el teléfono no respondía. Y en eso la veo sentadita en un banco de la catedral, en medio del caos y del polvo y los vidrios, sentadita. Muy despeinada, blanca. Digo, bueno, viene de fuera, de la explosión. Cuando me acerco, Hedra se llama. Ella gritaba que le dolía el brazo. Le digo, bueno, te has quebrado, a lo mejor el brazo no es nada, vamos, yo te ayudo, salimos y buscamos ayuda para ir al hospital. Cuando la voy a cargar, le saco el abrigo para aliviarla. Cuando le saco el abrigo me extraña que lo tenía rajado, abierto, de punta a punta, atrás. Y ahí al sacarle el abrigo me doy cuenta que del embleo, que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. Ella no se lo veía, no se lo alcanzaba a ver. Yo soy un poco expresiva en las caras, habrá visto mi cara al ver ese hierro, que además yo lo tanteé y digo, esto está enterradísimo. Y ella me dice, ¿qué tengo? Decime qué tengo ahí atrás, por favor, decímelo. Y digo, no tenés nada. Te habrá entrado alguna cosita de la explosión, pero ya vas a estar bien, algún vidriecito, alguna cosita. Pero ya vas a estar bien. Y la llevamos al hospital, logramos conseguir un vehículo en medio del caos, porque como ella había cientos. Y entró al quirófano después de confesarse, ¿no? Pudo confesarse con el sacerdote que me acompañaba. Y la salvaron, le sacaron el hierro que le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón. Se estaba asfixiando. Y se salvó, prácticamente un milagro, realmente. Y estoy contando un caso de un herido de una sola explosión. Ese mismo día, horas después, casi a la hora que está sacada esta foto, ya estaba toda la gente de la catedral, sobre todo el grupo de jóvenes, ¿no? Limpiando, barriendo escombros, preparando un salón, como si fuera en el obispado, para celebrar misa, porque muchos meses no podían usar la catedral, ¿no? Estaba muy dañada. Y desde ese día, desde ese mismo día, había prácticamente el doble de gente en la misa diaria, misa cotidiana, no digo domingo. Por eso a mí me produce realmente un profundo dolor cuando escucho ahora las noticias, estando en Argentina, escuchaba las noticias de lo sucedido en París, ¿no? Este atentado terrible y la reacción. Entonces por eso la gente está yendo menos a las iglesias. La gente tiene miedo, visita menos el Vaticano. Yo no lo podía creer. Qué distinto de los nuestros. Acababa de caer un misil horas antes y la iglesia tiene más gente. O sea, ellos sufren mucho y rezan mucho. Sufren más todavía, rezan más todavía. Cuando hay más sufrimiento se necesita una gracia más grande, hay que pedirla. No es que rezan menos, rezan más. Los persiguen, son más fuertes. Eso es de la misma explosión. Bueno, iglesias, por supuesto, destruidas de la ciudad de Alepo. Miren, por ejemplo, esta chica, Sima, 20 años, estudiante universitaria y miembro del grupo Scout, fallecida en una de estas explosiones en barrio cristiano. Nur,
entrenadora de básquet, cristiana también, fallecida en su barrio, barrio cristiano, apasionada por el deporte, ¿no? Venía del entrenamiento, fallecida en una de estas explosiones. Miren, esta mujer no es de Alepo, es de un pueblo que se llama Raqqa, que quizás han escuchado nombrar porque es prácticamente ahora la capital del califato, ¿no? Que pretenden instaurar, Raqqa. Los cristianos allí fueron asesinados, muchos huyeron. Miren esta mujer cristiana, atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo. Y no lo hace. Y es por poner algo de lo más suavecito, ¿no? Ustedes saben que ellos están decapitando cristianos de una manera atroz. Entierran niños vivos, los sepultan vivos a la vista de sus madres o los crucifican. Es decir, si pensamos, ¿no? Pensamos en lo que significó para el mundo entero el atentado del otro viernes, ¿no? Ese en París, ¿no? Terrible atentado, ¿no? Que conmocionó al mundo, que fue tapa de diario y tapa de noticia de todos los medios, ¿no? Yo estando en Argentina veía la reacción de la gente en las parroquias, todos rezando, ¿no? Por ellos, está muy bien, y toda la gente con la banderita de Francia en el perfil, y bueno, está muy bien, está muy bien, eso es lo que debería ser. Pero tratemos de imaginar que lo que sucedió ese viernes en Francia, en París, sucedió también el sábado. Imagínense lo que habría sido. Imagínense si además del sábado sucedió también el domingo, y también el lunes, y el martes, y el miércoles, así multiplicado por 4 años. Eso es lo que viven nuestros cristianos en Siria. 4 años de matanza, un verdadero genocidio. ¿Y quién se acuerda de ellos? A mí se me partía el alma, porque no veía, no la veo, la misma reacción de nuestros cristianos en Occidente por apoyar y rezar por los cristianos del Medio Oriente, sabiendo que ellos están muriendo todos los días, sin abrir la boca, solamente por ser cristianos. Miren, hay una foto de los nuestros, bueno, algunos de la catedral. Me gusta esta foto porque hay variedad de gente. Es un poco chiquita, no sé si alcanzan a ver, pero me interesa que vean esos rostros. Miren que ahí hay niños, ahí hay jóvenes, fíjense, hay ancianos, de todo un poco. Pero miren esos rostros y díganme qué es lo que llama la atención de esos rostros. La sonrisa. Están sonriendo. Y cuando nosotros ponemos estas fotos en nuestras páginas de Facebook, al final se las voy a mostrar, cuando ponemos las fotos desde que comenzó la guerra, ponemos fotos y la gente preguntando, sí, muy lindas las fotos de esta gente, pero nos gustaría ver fotos de la gente de la guerra, la gente en la guerra. ¡Son estos! ¡Son estos mismos! ¡Ay, qué lindas fotos! ¿Son anteriores a la guerra? ¡No! Durante la guerra. De hecho, estas salidas las hacemos cuando podemos, que vemos que el bombardeo no es tan cercano, que podemos arriesgarnos un par de horas, salir al jardín, que tomen un poco de aire, que los niños jueguen un ratito. Es un riesgo que uno, bueno, pero lo hacemos de vez en cuando. Pero miren esos rostros, o sea, la pregunta es inevitable. ¿Cómo pueden sonreír en semejante situación? Porque además, yo vengo de allá, convivo con ellos y les puedo asegurar que son sonrisas verdaderas. No son sonrisas plásticas así de foto o de perfil de Facebook, ¿no? Dale, saca rápido. No, que está la selfie. Ahora, ya está, listo, saqué y listo. Y volví después a mi cara de siempre. No, esta gente sonríe, en serio, no es para foto. La gente sonríe. Entonces, claro, uno se pregunta cómo puede ser. O sea, yo les veo las caras a ustedes mientras hablo. No sé cuánto llevo hablando, no sé si llevo 1 hora. Pero supongamos que llevo 1 hora hablando. Menos, pero supongamos 1 hora. Y están escuchando contar lo que está pasando allá. 1 hora lo están escuchando contar y yo les veo los rostros, ¿no? De sufrimiento. Algunos hasta ya están llorando. Porque lo sufren con ellos. Lo están sufriendo con ellos como si estuvieran ahí ustedes. Lo sufren porque lo están escuchando contar 1 hora. No porque lo están viviendo 1 hora. Que les aseguro que ya es muy distinto. Vivir esto que les cuento 1 hora. Entonces, ¿qué será vivirlo? Para tratar de dimensionar el sufrimiento, les digo, ¿qué será vivirlo? No ya 1 hora, sino 4 años.
ininterrumpidamente. ¿Cómo se puede vivir estos 4 años y sonreír así? Yo digo siempre, hay solo 2 explicaciones o posibilidades. Una, que están re locos. Podría ser. La segunda es que tienen un secreto gigantesco. Ese secreto que esconden detrás de la sonrisa, y es la fe. Es la fe que lo sostiene. Y ojo, no fe tipo amuleto, que yo, bueno, me agarro de la fe, entonces no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no sufro, no siento, no veo, no. No. Esta gente sufre, ¿eh? Sufre, llora, sufre horrorosamente. Y sonríe también. Porque es la fe la que les hace entender de alguna manera, leer lo que está pasando en sus vidas. Y les podría decir algo más. Les diría que esta gente, estos jóvenes, sobre todo los jóvenes, sonríen ahora más que antes. Jóvenes que lo tenían todo, todo. Pero como el típico joven consentido, que tiene todo y entonces quiere más. Tiene eso y después quiere lo otro y nunca está contento. Nunca le alcanza. Siempre insatisfechos. Pero ahora, claro, lo han perdido todo. Y están todos a la par. Nadie tiene nada. ¿Ellos qué dicen? ¿Cómo responden a esto? ¿No? Cuando les preguntamos por qué están contentos. Ellos dicen, antes estábamos tan entretenidos en las cosas del mundo que nos estábamos olvidando de las cosas importantes. Y ahora la guerra y la persecución nos vino a poner cada cosa en su lugar. Porque teníamos en primer lugar lo que en realidad va en último lugar. La vida material, lo que era Alepo, ¿no? La vida social, el prestigio, el poder, el dinero, el éxito, los bienes materiales. Todo eso se acabó. Pero sin embargo, gracias a que todo eso lo han perdido, han visto que lo que queda y lo único que queda y lo único importante es la fe que tienen en Dios y comprender y entender que tienen un alma que salvar, que la tenían tan olvidada. ¿Cómo se logra esto? O sea, ¿cómo hicieron ellos este paso, este clic, ¿no? De empezar a pensar así? Yo creo que ha sido por la experiencia de muerte que tenemos allí todos los días. Experiencia de muerte constante, permanente. En el mismo grupo, nuestra gente conocida, mañana él no está, y el otro día ella, y el otro día ella, y uno ve que se va acercando y me puede tocar a mí. Me puede tocar hoy. Uno se va a dormir a la noche allá y uno lo piensa toda la noche. A lo mejor mañana no me levanto, El bombardeo es tan intenso de noche. Uno lo piensa sobre todo de noche, porque en el día, bueno, uno anda entretenido haciendo cosas y por ahí el ruido de fondo no le presta atención y listo, pero cuando uno se va a dormir, la cabeza en la almohada, uno empieza a pensar, a escuchar los ruidos, las explosiones, los aviones y el edificio que tiembla. A lo mejor mañana no me levanto. Este puede ser mi último día. Es decir, esa experiencia de muerte es lo que les hace valorar o entender o darle verdadero sentido a la vida. Parece una contradicción. Encontrar el verdadero sentido a la vida teniendo tanta experiencia de muerte, porque allá se mueren todos los días. ¿Y acá qué nos pasa a nosotros? Digamos, fuera de Siria, ¿no? Un país que no vive en guerra. ¿No nos morimos? Nos morimos igual. Digamos, el ser humano se muere, ¿no? Todos nos morimos. No es que, uy, qué impresionante en Medio Oriente, la gente se muere. La gente se muere allá. Y acá la gente se muere también. Bueno, no será de un misil, de una explosión, pero se muere de un infarto, se muere de un accidente, se muere igual, la gente se muere igual. Y no hay una edad, se muere a cualquier edad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que allá pensamos en la muerte, no les digo todos los días, les digo varias veces al día. Varias veces al día uno piensa, wow, me puedo morir ahora. Nosotros en general, en una situación normal en la que vivimos tan entretenidos, justamente como ellos estaban en las cosas del mundo, no pensamos en esto. No queremos pensar demasiado. Ojo, somos cristianos, Participamos de la misa, escuchamos los sermones, la vida eterna, la muerte, el juicio, el infierno, lo que sea. Pero no es que pensamos tanto, no queremos pensar, digamos. Bueno, ya cuando me llegue el momento, ya no voy a pensar en eso que no. Y mientras tanto, aun cuando sabemos que nos vamos a morir, mientras tanto vivimos aquí como si fuéramos a vivir una eternidad.
Y juntamos y amontonamos y nos preocupamos y nos desgastamos y nos angustiamos por un montón de cosas que no nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada. Pero nada, ni el auto que tanto me preocupa y tanto cuido, ni la rueda. Ni la rueda. Tantas cosas que me preocupan el cuerpo. ¿Cómo me preocupa el cuerpo? Vivo para mi cuerpo, no pienso en otra cosa. Que la dieta, que el pelo, que el... Y no me lo llevo tampoco. Tanto que me preocupa y no me lo llevo. Entonces, claro, eso no lo pensamos normalmente. No lo pensamos. No nos damos cuenta que lo único que va a quedar, lo único de lo único, es el alma. Uy, el alma, me había olvidado que la tenía. Claro. Es eso. Y eso es lo que le pasó a esta gente. Se están dando cuenta que realmente la vida es corta. Pero realmente es corta. ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 80 años? 110. 120, llegó alguno. ¿Qué son 120 años en comparación con una eternidad? Nada, es un chiste. Nada. Entonces, claro, cuando uno no lo piensa, a veces pasa que uno llega a ese momento y cuando llegó ese momento, ¿y ahora? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Entonces ellos ya viven de otra manera. Vivir el día. Hoy puede ser el último. ¿Cómo quiero vivirlo para lo que viene después? Porque lo más importante viene después. La muerte es solo un paso. Y yo quiero el cielo. El cielo lo elijo hoy. No es, bueno, después yo cuando sea más grande, cuando yo pueda decidir y elegir, entonces ahí voy a elegir los sacramentos, la confesión, o el bautismo, no sé qué. Entonces, ¿qué tantos planes? ¿Me puedo morir esta noche? Entonces el cielo que quiero, la vida eterna de gozo que quiero, de felicidad, la elijo ahora, a cada paso, la elijo a cada momento. Porque si no, no la estoy eligiendo. Cuando yo digo que quiero ir al cielo, pero lo que elijo a cada momento es irme para abajo, lo elijo a cada momento. Entonces por eso les cambia la vida. Imagínense, y ojo, no es que viven con miedo, ¿no? Bueno, no, entonces como nos vamos a morir todos, entonces vas a arreglar cuentas, no, a ver, me tengo que confesar, me tengo que... No, viven tranquilos, viven a pleno cada día. Pero es un buen ejercicio. Si ustedes piensan, ¿no? Cada uno piensa, ¿no? Bueno, a ver, supongamos, bueno, que el padre acá me ha dicho que hoy tuvo una revelación de que esta noche se termina. Esta noche se nos termina. Y si el padre lo dijera, y cada uno, solito cada uno, empezaría a pensar, uy, si se termina hoy, ¿cuántas cosas tengo que hacer? ¿Cuántas horas quedan? Tengo que confesarme, tengo que pedir perdón, tengo que reconciliarme con mi hermano que hace 20 años que no me hablo, tengo que. ¿Cuántas cosas que uno deja pasar y no hace? Pensando que le queda tanto tiempo. Y por eso la vida les ha cambiado. Miren ahí algunas de las chicas, de las estudiantes universitarias. Miren esta mujer que está ahí entre nosotras, sentada, se llama Amal. Esperanza significa en árabe. Esta mujer perdió a uno de sus hijos en la guerra. Aquí a la derecha está uno de sus hijos, tenía 4. Uno de sus hijos, muy joven, estaba en el hospital, había hecho una operación muy sencilla, apenas una media hora de intervención quirúrgica, y estaba esperando que le dieran el alta, o que viniera el doctor, estaba con su madre. Y en eso que estaban ahí esperando, cae un proyectil cerca del edificio, tiembla el edificio, él le dice, mamá, anda a decirle a los enfermeros que nos cambien de habitación, que me cambien, estamos muy cerca de la calle. Sale la mujer a buscar ayuda y en eso cae un segundo proyectil delante de la ventana. La mujer escucha el estruendo, se vuelve sobre sus pasos y ya se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Ella lo llora muchísimo a su hijo, se llamaba Nahum. Lo llora mucho, pero ella dice, Nahum ya estaba preparado para el cielo, yo lo veía preparado para el cielo. Ella dice que siempre estaba con miedo, esta mujer siempre estaba con miedo de que le cayera un proyectil en su casa, ¿no? Y cuando estaba así, angustiada, su hijo, Nahum, le decía, mamá, citando el Evangelio, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice ella, yo me tranquilizaba con estas palabras y ahora más. Cuando Amal me contó esto de su hijo, yo me acordé de mi madre. Porque ella, conversando con sus amigas, las señoras le decían, ¿no viste las noticias? ¿No ves la guerra de Alepo? ¿No ves lo que...? ¿No te importa que tu hija se muera en la guerra? ¿Cómo no te la traes? ¿No te importa que se muera? Mi mamá les dijo, ¿ustedes me lo dicen a mí? ¿A ustedes no les preocupa que sus hijas salen de noche, llegan a cualquier hora en la mañana, los fines de semana?
drogados, borrachos, muertos en el alma. ¿No es eso más preocupante? De hecho, mi madre me lo dijo cuando yo volví de vacaciones la primera vez durante la guerra y quería volverme. Volví a preguntarle: mamá, ¿estás dispuesta a que vuelva? ¿No te preocupa demasiado? Ella me dijo: preocuparme me preocupa, obvio. Pero lo que me angustiaría terriblemente sería verte muerta por el pecado. Si tenés que morir en la guerra, es la muerte del cuerpo, cumpliendo tu misión. O sea, ¿cómo tendría que ser realmente nuestra preocupación, ¿no? Como madres, como padres. Una madre que se preocupa por su hijo, obvio para que el hijo no se enferme. Hay que cuidar a los niños y a los jóvenes, hay que cuidarlos que no se enfermen. Hay que cuidarlos para que no se nos mueran, obvio. Pero sobre todo hay que cuidarlos para que no se les muera el alma por el pecado. Porque eso, con la muerte, ya no tiene vuelta atrás. Y significa una eternidad. A veces uno se encuentra, ¿no?, con las mamás, con las madres, están, ¿no?, encima de sus niños y que no, que mi hijo está con fiebre, con una gripe, con un resfriado y no puedo dormir de verlo sufrir así, con esta fiebre. Pero que aprenda a sufrir, enseñarle a sufrir y que lo ofrezca. Que se haga hombre. Pero no vemos la misma preocupación en esas madres que llevan días y meses sin dormir porque tienen un hijo viviendo en pecado, que es lo realmente preocupante. Este muchacho, por contar algunas de las historias, ¿no?, de nuestra gente, este muchacho se llama Rami, empresario. Este chico iba a misa, a Rosario y misa diaria todos los días a la catedral. En realidad tiene una historia muy particular porque él, cuando era chico, bautizado, ¿no?, cristiano, pero de una vida muy superficial, muy mundana, ¿no?, hijo de gente rica y bueno, una vida muy alejada de la fe y de Dios. Sus amigos, cuando tenía 14 años, lo invitan a ir a misa. Él dice: no, yo a la iglesia no la piso. No, pero vení, vas a ver que está lleno de chicas lindas. Entonces él fue a la iglesia. Era el mes de mayo. En mayo se celebra el mes de la Virgen. No sé acá cuando lo celebran, en mayo. Es el mes de la Virgen, el mes de María. En Medio Oriente las iglesias se llenan de gente todos los días. Llenas las iglesias, a una hora durante la guerra, ¿no? Llenas. Bueno, él fue, se encontró la iglesia llena y llena de chicas lindas también, ¿no? Y contentísimo, iba todos los días con sus amigos, se quedaba al fondo mirando a las chicas. Pero claro, terminó el mes de mayo, 1 de junio, él estaba plantado de nuevo ahí, y cuando entra, 10 viejitas. ¿Dónde se llevaron las chicas? No, lo que pasa es que se terminó el mes de María. Es durante el mes de María que la gente viene a misa cotidiana, así tanto. Entonces él dice una gracia especialísima de Dios. Dice: me puse tan triste y tan mal que dije: Señor, te prometo que desde hoy, hasta el día que me muera, no te voy a dejar solo ni un solo día. Desde entonces, desde los 14 años, Rami va a misa todos los días. Un buen día no lo vimos en la catedral en misa, nos extrañó muchísimo, tenía asistencia perfecta. ¿Algo le pasó? Efectivamente lo habían secuestrado, se lo llevaron atado, ¿no? Lo encerraron en una pequeña letrina, un pañito muy chiquito, sentado en una silla y atado con gruesas cuerdas a la silla, con esposas en las manos. Ahí se ve la marca, en su muñeca se ven todavía las marcas de las esposas. Vendados los ojos. Le habían dicho que apenas recibieran el dinero, era para armamento, lo iban a matar. Él se la pasó rezando, dice: fueron 2 días que estuve rezando permanentemente. Rezaba el rosario, rezaba mucho, una oración que quieren tantísimo allá, que es la primera oración conocida de la Virgen María: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no?, que conocerán, que quieren mucho. La rezaba y la rezaba, le rezaba a San Miguel Arcángel, le tiene mucha devoción, ¿no? Conocen la oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, ¿no? Y la rezaba, una y otra vez, pidiéndole a Dios que lo librara. Y en eso, pasados 2 días así rezando, a él se le ocurre fingir que tenía un dolor de cabeza. Y empieza a gritar, grita hasta que lo cansa el que lo está cuidando. Y entonces le dice: necesito tomar algo para el dolor de cabeza, no puedo más. Sale a buscar algo y él dice: en ese momento me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas. Por milagro, dice él, por absoluto milagro. Si hubiera podido desatarme solo, no hubiera estado ahí sentado 2 días. Las cuerdas muy gruesas se rompieron. Se liberó de la silla todavía con las esposas y salió. Vio la luz natural, dice: bueno, al menos no estoy
en un sótano, es más fácil escapar. Pero claro, cuando se asomó era un segundo piso y ya venía subiendo el secuestrador. Y este Rami es muy piadoso, muy devoto, pero muy poco deportista. Bueno, con las manos encima, con las manos con esposas, bueno, dice, me encomendé, lo cuenta, no es muy gracioso, lo cuenta, dice, me encomendé a San Miguel Arcángel y me quedé. Y se quebró todo, pobrecito, que lo cargamos y le decíamos, bueno, pero a San Miguel le hubieras pedido las alas. Te quebraste todo. Pero se salvó, ¿no? Estuvo en el hospital un tiempo y bueno, que le costó volver a caminar y todo, pero se salvó y liberado por un milagro. Milagro como este todos los días. O sea, elegí uno por contar uno. Todos los días. Sobre todo los milagros de nuestros cristianos cuando son torturados, obligados a convertirse al Islam. Es impresionante. Impresionante la fortaleza, ¿no? Obviamente la asistencia especial que reciben de Dios. La vida de fe que llevan, no es solamente, bueno, porque tengo fe, rezo mucho y rezo bien. No, si tengo fe, rezo bien, estudio bien, trabajo bien, soy un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. La fe significa todo, ¿no? La fe no es un adorno, ¿no? Me pongo el sombrero, me saco el sombrero y lo escondo. No. La fe me inunda la vida y me cambia la vida completa. Y por eso en la vida cotidiana se ve cómo estos cristianos los mueve la fe. Los niños yendo a la escuela, pasamos una más, esquivando balas literalmente, pero van a la escuela. Los jóvenes estudiando, miren eso, son estudiantes de nuestra parroquia de 4º año de medicina. No están haciendo un cursito de costura, 4º año de medicina. Miren una más. Humida, esta chica recibida hace poquitos días, hace poco tiempo, me mandaron las hermanas la foto. Humida, recibida en biotecnología. 5 años estudiando bajo bombardeo. La hemos visto nosotros, es de nuestra pensión de universitarias. Ir a la universidad arriesgando su vida, así como la arriesgan para ir a la iglesia. Estudiar después con una linterna, porque no hay electricidad. Y recibirse. Yo no sé cómo será aquí, ¿no? Yo de España no, pero en Argentina al menos. Tenemos nuestros estudiantes que llaman vitalicios en la universidad. 10 años, 15 años, les encanta la universidad, porque ya los ve gordo, barbudo, ya está, ya. No se reciben nunca, nunca. Tengo 42 años, todavía tengo compañeros estudiando. ¿Qué haces en la universidad? 42 años. Les encanta. No se reciben. No terminan lo que empiezan. Me contaron las hermanas de hace poquito también, que dieron la alerta en el barrio de que habían entrado los terroristas a nuestro barrio. Nosotros tenemos siempre preparada la mochila, siempre una mochilita con los documentos y las cosas esenciales. Uno ya sabe que si entra en el barrio hay que salir corriendo, literalmente, agarrar la mochila y correr. No hay tiempo de nada. Entonces tenemos siempre la mochila preparada. Dieron la alerta, que fue falsa alarma, pero dieron la alerta, ¿no?, de que había que salir del barrio, porque habían entrado ya los terroristas al barrio, y las hermanas le dijeron a las chicas de la pensión, vamos, cada uno a su mochila, a correr. Cada una agarra, bueno, mochila, no sé cómo le dicen aquí, la mochila, y una de ellas agarra sus apuntes, sus notas de estudio, y se lleva los apuntes. Y la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes. Y ella dice, lo que pasa es que si pasamos esta, yo el lunes tengo examen. No se puede creer. No se puede creer. Yo se lo cuento a los nuestros allá, a nuestros jóvenes, allá se lo cuento. Y digo, ustedes que van picando de mesa en mesa, van picando de mesa en mesa, no sé cómo le llaman aquí, la mesa para presentarse al examen, ¿no? Esta mesa no, ¿te presentaste? No, no me presenté porque no llegué. No llegué. Y la otra mesa te presentaste, no, ahí no me presenté, esa vez creo que fue cuando tuve diarrea que no me pude presentar. Claro. Y la otra mesa tampoco, bueno, no, mi amigo no se presentaba, me iba a presentar yo. Y así van, ¿no? Fíjense cómo el sufrimiento es lo que ha forjado esta voluntad de los jóvenes, porque no eran así, se los aseguro, no eran así. Cómo el sufrimiento y la vida de sacrificio forja la personalidad y los hace personas libres, dueñas de sí mismos, ¿no? Nosotros cuando intentamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes hacerles la vida fácil, ¿cuántas veces les pasa a los mayores? Yo lo he escuchado decir, no, yo le doy todo a mi hijo. Todo, que no le falte nada, suficiente lo que yo sufrí. Ay, cómo sufrí de chico, cómo sufrí. No, que no le falte nada. Que lo tenga todo, que no sufra. ¡Pobrecito! Lo estamos haciendo esclavo de sus caprichos. Y lo estamos engañando. Le estamos haciendo creer que la vida es fácil. Y la vida no es fácil.
Y cuando se enfrentan con la vida real, que significa sacrificio, que significa entrega, que significa renuncia y dificultades, se encuentran con la realidad de la vida y fracasan. Pero fracasan porque nosotros los hemos engañado, haciéndoles creer que todo es fácil. Y por eso, cuando yo lo digo siempre en Argentina, al menos en nuestra sociedad, ya les digo, no sé cómo, en qué estado andaremos por acá en España, yo no lo sé, pero yo hablo de Argentina, por ejemplo, escucho mucho a mi gente quejarse de la juventud que tenemos, esta juventud floja que empieza y no termina nada, que no tienen constancia, pero es culpa nuestra también, ¿no? Porque como no están preparados para la vida real, a la primera dificultad aflojan y largan, pero en todo, ¿eh? En todo. 3 años de abogacía, no, ahora empecé medicina, no, abogacía no va, muy difícil. Tantas otras cosas que empiezan y no terminan. Los matrimonios, ni hablar, ni hablar. Enamoradísimos 10 años, se aman, se adoran, 10 años, se casan, 2 años de casados, se separan. 2 años de casados. A veces bastante, 2 años. 2 años de casados. ¿Y por qué se separaron? No, fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Pero quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te hizo creer o dónde está escrito que el matrimonio iba a ser una cosa fácil? Eso es lo que nos pasa. Y por eso si queremos formar jóvenes fuertes, jóvenes perseverantes y jóvenes libres, tenemos que enseñarles el espíritu de sacrificio. Por eso estos jóvenes han cambiado tanto. Miren eso. Un casamiento, a lo mejor vieron la foto, fue muy difundida en las redes sociales. Un casamiento como tantos allá, miren las paredes de esa iglesia descascarada y sin vidrios, ¿no? Fue a mediodía el casamiento y entra el sol, porque la iglesia no tiene techo. Y se casaron en una iglesia sin techo. Y nuestras historias son tan distintas, ¿no? En nuestras sociedades, donde los jóvenes para casarse llevan 10 años o 15 de novio y ya pusieron fecha. Gracias a Dios, bueno, pusieron fecha, sí, para el 2025. No, porque para el 2025 vamos a tener el salón ese donde va a ser la fiesta, porque es el mejor salón, que ya lo tenemos señalado desde ahora, va a estar libre en el 2025. Y las tarjetas que queremos tener, el departamento queremos que esté pintado acá, así y allá. Lo bonito que no llegan, no se casan, no llegan. Se cansan por el camino, no tanto tiempo. Y ya viven juntos, y ya todo, ya no tiene ni novedad el casamiento. Si se casan, ya no hay nada nuevo. Nada nuevo. ¿Cómo nos enseñan ellos? Que cuando quiero hacer las cosas bien, las puedo hacer bien. Depende de mí. ¿Que cuesta? Obvio, cuesta. ¿Dónde está escrito que es fácil? Pero se puede. Y esa libertad nos hace realmente felices. Obviamente la vida de estos cristianos no es nada fácil. El sufrimiento de la persecución es terrible, pero los testimonios de los mártires son impresionantes. Y eso, obviamente, es una gracia de Dios. Una gracia de Dios que ellos alcanzan por la oración, una intensa vida de oración, y alcanzada también por las oraciones de ustedes, ¿no? Porque me consta que rezan por ellos, lo sé, y por eso se los agradezco, ¿no? En nombre de ellos. Por eso la importancia de seguir rezando por los cristianos perseguidos es la primera ayuda y es gratis. Rezar por ellos. Todo lo que uno pueda ofrecer por ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, difundir. Fíjense, bueno, ya lo dijo un poco Carlos al principio, ¿no? Bueno, las formas de ayudar, ¿no? Orar, difundir, informar. Nosotros tenemos 2 páginas de Facebook, una de Siria y otra de Irak, sobre los cristianos perseguidos. Una se llama SOS Cristianos en Siria, la otra se llama Amigos de Irak, en las que intentamos, bueno, subir noticias siempre de los cristianos perseguidos, de lo que realmente está pasando, anécdotas, ¿no? de los nuestros. Por eso difundir. ¿Cuánto tiempo pasamos en internet? ¿Cuánto tiempo por ahí difundiendo, compartiendo cosas tan banales, por no decir malas a veces, pero banales al menos? ¿Por qué no ocupamos parte de nuestro tiempo por ayudarlos y apoyarlos? Los cristianos allá, bueno, no sé si conocen este signo, es la letra Nun. Es una letra árabe, que es la primera letra de la palabra
Nosrani. Nosrani en árabe significa nazareno. Y se ha convertido un poco en el símbolo, esta letra, el símbolo de los cristianos perseguidos. Es de hecho el pin que llevo aquí, ¿no? Se ha hecho incluso una campaña, ¿no? Que han comenzado un grupo de gente en Argentina de promover esto, ¿no? De los pines, de los llaveros, o sea, ¿no? De la letra Nun, como identificarse y apoyar a los cristianos perseguidos. ¿Por qué? Porque en el Corán los cristianos son llamados nazarenos, ¿no? Por Jesús de Nazaret. Nazarenos, los cristianos, los nazarenos. Y sobre todo el Estado Islámico, cuando, bueno, comenzaron sobre todo en Irak con esto, cuando entraron a Mosul, entraban en los pueblos, en los barrios, en las ciudades, marcando las casas de los cristianos con la letra Nun. Es decir, identificando las casas de los cristianos para saber dónde había que entrar matando. Realmente cuando uno piensa en lo que están viviendo estos cristianos, dispuestos a que les corten la cabeza, pero dispuestos, los jóvenes de la catedral dicen que entren y que tomen la ciudad y que me corten la cabeza. Yo soy cristiano, no voy a dejar de hacerlo. Ni consideran la posibilidad remota de decir, bueno, a lo mejor por ahí, bueno, me hago musulmán por un tiempo, después delante de ellos. Soy cristiano, aunque me cueste la vida. Soy cristiano. Y esa persecución, esa vida que llevan, que nos parece algo realmente extraordinario. Uno cuando escucha las historias tiende a pensar, qué bárbaro lo que están viviendo allá, estos cristianos son cristianos, no sé, fuera de serie, extraordinarios, es una cosa rara lo que están viviendo ellos. Están viviendo el Evangelio. No están viviendo nada nuevo. Es el Evangelio. Es lo que implica seguir a Jesucristo. Significa confrontación con el mundo. Os perseguirán, dice nuestro Señor. Si no me persiguen, vaya problema que tengo. Vaya problema. Y aquí en nuestros países no tenemos persecución de espada, ¿no? Nadie ahí te entierra vivo porque vas a misa o porque crees en esto o vivís de acuerdo a una moral. Pero tenemos persecución muy fuerte, sutil, pero muy fuerte también. La presión que sufren nuestros jóvenes, por ejemplo. Jóvenes que intentan vivir, por ejemplo, la castidad. Ni hablar. Jóvenes, parejas de novios, que uno conoce tantas, gracias a Dios, que viven la castidad hasta el matrimonio. Pero son considerados, ni lo dicen, ¿no? Ni lo cuentan, porque el resto, ¿no? Estos son pobres, enfermos, discapacitados. No, marcianos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron estos? Imposible, es imposible la castidad. Aparte, como si se fuera a morir por vivir la castidad. Yo no he sabido de nadie que se haya muerto de eso. De vivir la castidad. Uy, se murió pobre y vivió castidad 10 años. Se iba a morir clavado, se iba a morir. Obvio, morir 10 años en castidad. No se puede, hombre. Pero que nos han hecho creer eso. Les han hecho creer a nuestros jóvenes que eso es lo que avergüenza. Que eso no va, que eso no es lo normal. Cuando en realidad, que yo elija una persona a la que voy a amar durante toda mi vida, porque si no, no hay amor. Una sola persona a la que voy a amar toda mi vida y a la que me voy a entregar completamente desde el día de mi matrimonio con la bendición de Dios. ¿Qué tiene de vergonzoso eso? ¿Qué tiene de vergonzoso? Vergonzoso es vivir como los animalitos. Eso es vergonzoso. Y lamentablemente nos han hecho creer a nosotros como cristianos que vamos nosotros en contramano, que somos nosotros los raros, los menos. No somos menos, Por eso los cristianos perseguidos nos alientan, nos empujan, ¿no? Nos sacuden a no tener miedo, a manifestarnos como cristianos, de acuerdo a la fe que vivo y a la moral que vivo. Primero vivirla, ¿no? Vivirla y manifestarla. Sin miedo. Sin miedo. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Que me discriminen? ¿Que me aíslen? ¿Se burlen o se rían de mí? Tengo toda una eternidad por delante de felicidad. ¿Me va a preocupar que me aíslen? Entonces realmente esto nos tiene que dar fuerza, Nosotros en Argentina lo estamos sufriendo, ustedes particularmente también aquí, ¿no? O sea, allá los cristianos, por ejemplo en Egipto se tatúan la cruz. Son minoría también y se tatúan la cruz para distinguirse, para ser fuertes en el momento del martirio. Y acá se sacan los belenes, o se esconden las cruces.
miedo de manifestarnos, o de decir, o de no quiero ofender, que no quiero presionar, que no quiero... ¿Pero qué es eso? Si lo nuestro no es una vergüenza. Lo nuestro es proclamar el amor y la libertad verdadera. ¿Por qué lo voy a privar al otro de conocerla? Si saliéramos de esta manera de nosotros mismos, si saliéramos fuera, nos daríamos cuenta que así como yo levanto la bandera, otro al lado mío también la levanta. Y otro, y otro, y otro. Y uno dice, wow, ¿cuántos que somos? Somos muchísimos. Nos damos fuerza unos a otros, que es lo que ellos hacen allá, los egipcios. Con la cruz, ¿no? Uno va en el colectivo, por ejemplo, o en el tren, y todos hacinados vamos, amontonados, y uno va así colgado y hace así. Y otro del otro lado le hace así, y otro de por acá así, y otro de por acá así. ¡Somos 4! En este colectivo somos 4. Muchísimo. Uno le da una alegría enorme, ¿no? Y nosotros tratamos que no se note. Y no confrontarnos con nadie. Yo no me confronto con nadie. Y, mijito, si no te confrontas con nadie, entonces algo anda mal. Porque estamos haciendo componendas con el espíritu del mundo, en definitiva. Y lo nuestro tiene que chocar con el mundo. No hay vuelta. Jesucristo y el Evangelio chocan con el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo es el espíritu de Satanás. Yo siempre les digo, en Argentina les pongo el ejemplo cuando les hablo, sobre todo a los jóvenes, les digo del rosario, ¿no? El rosario que todos rezamos, que ustedes seguramente rezan diariamente. Les digo allá a los jóvenes, el rosario, que ustedes rezan muchas veces, ¿no? Por ejemplo, camino a la universidad o camino al trabajo, uno va rezando el rosario escondidito en el bolsillo, ¿sí? Que ni se note que voy pasando las cuentas, porque no, tampoco bajón, no anda con el rosario así, ¿no? Con el escondidito, ahí voy pasando rezando el rosario. Pero que se note que voy por la calle rezando el rosario. Y no acá colgado el cuello nada más. No, rezándolo. Tengo 15 minutos de camino a la universidad. En vez de ir pensando pavadas, voy rezando. Aprovechando el tiempo, hay tanto por lo cual rezar. Entonces voy con el rosario en la mano y voy pasando las cuentas y rezando. En voz baja, pero rezando. Y uno que va pasando me mira y dice, uy, el rosario. ¿Cuánto hace que no rezo un rosario? Hoy lo voy a rezar. Y gracias a mí, que anduve con el rosario en la mano, hoy otra persona rezó el rosario. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso. Bendecimos la mesa en nuestros hogares, ¿no? Y de bendiciones y rezamos y todo, pero vamos a comer afuera con amigos. No voy a bendecir la mesa, no, tampoco. Para adentro, la bendigo para adentro. ¿Qué es eso, la bendigo para adentro? ¿Qué es eso? Fui en Argentina al club sirio-libanés a dar una charla y los sirios estaban contentísimos, me llevaron después de la charla a almorzar en un restaurante. Estaba lleno de gente, ¿no? Y nosotros todos sentados aquí, parte de la feligresía, estaba también el padre y todo. Bueno, ya llegó la comida, bueno, a rezar. Se pararon todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendícelos. La gente todo mirando. Yo digo, qué geniales que son. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿A quién le hacemos daño? La tolerancia no significa esconder lo que creo, renegar o renunciar a lo que creo. Eso no significa tolerancia. No es una falta de respeto. No es una falta de respeto. Entonces, por eso los cristianos nos empujan, ¿no? Nos empujan, nos sacuden y nos cachetean. Digo yo, nos cachetean. Realmente, para darnos cuenta, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Realmente me implica la vida completa? ¿Realmente estoy dispuesto a darlo todo por Jesucristo? Todo lo que me pida, lo que sea. ¿Estoy dispuesto o no? Tenemos que aprovecharnos de los méritos de los mártires que nos están bendiciendo de manera impresionante. Termino con una canción a la Virgen en árabe, que es esa oración que les dije que ellos quieren tanto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.